Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él, Jesús, estaba en la popa, dormido sobre una almohada. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una palabra en el día de hoy que me cuestiona y que me impacta. Dice el Evangelio de hoy en San Marcos que los discípulos estaban con Jesús en una barca. Estaban a merced de las olas, del viento, del agua, y Jesús dormido. Anda, ¿cómo hace uno para dormirse en una tormenta? Hasta dice el relato bíblico, estaba dormido en la parte de atrás sobre una almohada. Estaba dormido en la parte de atrás sobre una almohada. ¿Desde dónde se dirige una embarcación? Desde la parte de atrás, ¿no? Se va diciendo por dónde va. Y miren, hermanos, quisiera hablarles de dos cosas hoy. La primera, la dormición de Dios. Jesús dormido en la parte de atrás de una barca en medio de una tormenta. Me imagino los discípulos, la gritería, el susto, el miedo, y Jesús dormido. Bueno, es la única vez en el Evangelio se dice que Jesús se reía, se enojaba, que fue hasta a veces un poco violento. Pero es la única vez que se dice que estaba dormido. Tranquilo. Ellos desesperados y él tranquilo. Y es que a veces, hermanos, yo no sé si ustedes lo han sentido, seguramente sí. A veces pareciera que Dios
está dormido. ¿Quiere saludar? Ah, no. Así salieron los discípulos. Los discípulos sentados, desesperados, y Jesús dormido. Yo no sé si ustedes han sentido a veces como que Dios está dormido, como que uno está en medio de una tormenta y Él dormido. Uno no lo escucha. Uno dice, ¿qué pasó? Hay gente que a veces viene a hablar con uno y le dice, Padre, pídale a Dios por mí porque yo llevo mucho tiempo y no encuentro una respuesta. Parece dormido. Y Él está dormido porque tiene control sobre la situación. No tiene miedo. Pero a veces se duerme, está como ahí tranquilo. ¿Qué hacen los discípulos? Van y lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no te importa que estemos sufriendo, que estemos a punto de naufragar? Dios dormido, los discípulos despertándolo. Y vuelvo a repetir, a veces pareciera que Él está dormido, como que no se da cuenta, como que está distraído, como que no sabe por lo que estoy pasando, como que no le interesara lo que estoy viviendo. Estoy en medio de una tormenta y te echas a dormir. A veces Dios está dormido. Es decir, Él está al control de las cosas. Y uno está desesperado, angustiado, corriendo de aquí para allá. Pero también es bueno a veces despertarlo, digamos así. También a veces es bueno decirle, ¡hey! Cuidado, esto está difícil, esta enfermedad me está ganando, ¡hey! Esta situación económica aprieta, danos una mano. También a veces uno le dice, hey, ayúdanos, Señor, porque la situación es difícil. A veces hay que despertar a Dios. ¿Y cómo lo despierta uno? Le habla a uno de su situación, de lo apremiante del momento, de lo apremiante de las circunstancias, de lo apremiante de lo que me está causando dolor, de aquello que me preocupa, de aquello que me afana, de aquello que me está absorbiendo totalmente. ¡Ey! ¿No te importa que estemos a punto de perecer? Y en medio de eso, Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cuál es el motivo del miedo? Ustedes y yo sentimos miedo. El miedo proviene de sentir amenazada una certeza, una seguridad, unas conquistas, porque el miedo nos pone en arena movediza. El miedo nos pone en incertidumbre. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Si yo estoy aquí, dormido pero aquí. ¿Por qué tienen tanto miedo? Si yo estoy aquí. Yo creo que Dios no puede con el miedo del ser humano, porque Dios está ahí. En estos días medité en Telecaribe, donde hago una reflexión todos los días, como a las 9:15 de la mañana, una frase que me impactó. ¿Por qué tienen miedo del futuro si allá también estará Dios? ¿Por qué tienes miedo del futuro si allá también se encontrará Dios? Pase lo que pase,
venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, en el futuro también estará Dios. Entonces no hay que tener miedo. Uno sí tiene miedo. Hay cosas amenazantes de la vida, de la salud, de la familia, del hogar, de los negocios. Pero ustedes y yo no estamos al vaivén de las circunstancias. Ustedes y yo estamos en las manos de un Dios que está dormido. Ajá. Eso es tremendo. Nosotros no estamos a merced de las situaciones, nos afectan. Claro que se les entraba agua a la barca, claro que podían estar a la deriva, claro que estaban sus vidas amenazadas, pero Jesús estaba ahí. Y Dios no le quita a uno ni le garantiza que todo será calmado, pero sí le garantiza a uno que Él estará ahí. Y si Él está ahí, entonces, aunque yo a veces me desespere, sé que Él está ahí. Y eso, mis amigos, es lo que se llama fe. Eso es la fe. La fe es en medio de las tormentas, sé que Él está ahí. Eso no es tan fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque a todos nos cuesta eso. Pero es la certeza de que Dios me acompañará y que no me dejará solo y que en el futuro también Él estará allí. Por lo tanto, no te preocupes demasiado, porque también en el futuro Dios estará. El día que nos digan que Dios se murió, ahí sí peguémonos del techo, tirémonos del acantilado, pero eso no va a ocurrir. Y yo sé que hay muchas cosas que hoy le producen a uno miedo, muchas incertidumbres sobre el futuro. Hay demasiadas amenazas. Pero Dios, perdónenme hermanos, Dios no es un pendejo. Uno cree que Dios es un pendejo. Uno cree que Dios es un tonto. Uno cree que Dios es bobo. Dios no es un pendejo. Dios tiene las cosas bajo su control, aunque esté dormido. Y por eso yo vivo con amenazas, pero con fe. Yo vivo con circunstancias hostiles, pero tranquilo, de alguna manera. Yo sé que Dios se terminará imponiendo, no como yo quiero muchas veces. Así que hermanos, hoy esta palabra a ustedes y a mí nos da una fuerza. No te inquietes, Dios está ahí. No te desesperes, Dios tiene el control, aunque parezca dormido. No tires la toalla, no claudiques, no te desesperes, no tomes decisiones que comprometen tu futuro, porque Dios va de la mano contigo y tú vas de la mano con Él. Amén. Entonces, sin miedo, hermanos, sin miedo. Porque si ustedes y yo nos pusiéramos a calcular todo lo que hacemos o todo lo que tendríamos que hacer para asegurar el éxito del hogar, de la familia, de la empresa, de mi profesión, si nos pusiéramos a calcular los gastos, los esfuerzos, claudicaríamos. Pero la fe es mucho más que los cálculos. La fe es mucho más osada. Y usted y yo tenemos esa fe. Cuando te embarcas en un proyecto, cuando te casas, cuando me hago sacerdote,
Yo no sé qué me tocará lidiar. Tú no sabes qué te tocará lidiar en tu matrimonio, pero sabes que Dios estará ahí. Sabes que Dios te espera ahí. Por lo tanto, la palabra de hoy, hermanos, nos vuelve victoriosos. Y no somos solamente victoriosos, sino más que victoriosos. Por eso en la segunda lectura, San Pablo decía que el que está en Cristo es un hombre nuevo, una criatura nueva. ¿Qué quiere decir? Que asume la vida con estas actitudes, que asume la vida de esta manera de pensar. El ser un hombre nuevo, una criatura nueva, no significa como que fui cambiado totalmente, no, sino que asumo de otra manera las incertidumbres de lo que vendrá. Entonces estoy confiado, tranquilo. Dios me espera en el futuro. Tranquilo, Dios te espera en el futuro. Y aguarda, Dios no es un pendejo. Dios se las ingenia. Dios es inteligente. Y tenga la seguridad, más que usted y más que yo. Porque a veces uno cree que es más inteligente que Él. Dios es más inteligente que usted y que yo. Él sabrá salir adelante. Él me dará los medios adecuados. Él me pondrá las personas acertadas. Él me quitará lo que me hace daño. Porque saben, hermanos, Dios muchas veces bendice dando, pero muchas veces bendice quitando. Por eso estamos en las manos de Él. Tranquilo, tranquilo. Estamos en las manos de Él y estamos en buenas manos. No estás en las manos de cualquiera, estás en buenas manos. Bien, vamos a volver esto a oración. Les pido que pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Y quiero invitarles, hermanos y hermanas, a pensar en un momento en las cosas que hoy en día te estresan, te atemorizan, te llenan de temor, de angustia, te desestabilizan, te causan miedo, incertidumbre a nivel personal, familiar, empresarial, social. Piensa en esas cosas que te producen miedo. Y muy claramente podríamos decir en este momento que pareciera que estás dormido, Señor. ¿Cuántas veces te he rogado que me quites eso? ¿Cuántas veces te he pedido, Señor, que me ayudes? No veo una luz a veces. No encuentro un camino a veces, pero Señor, en este momento hago un acto de fe en ti. Y quiero en esta mañana decirte, como si te estuviera despertando, Señor, date cuenta por lo que estamos pasando. Mira por lo que estamos atravesando. Mira lo que está pasando en mi hogar, en mi familia, en mi empresa, en todo lo que me rodea. Mira el caos, la angustia en la que estoy viviendo. Estoy desesperado, desesperada, con angustia. Y tú dormido, Señor, pareciera que no haces nada. Señor, ¿acaso no te das cuenta por lo que estoy pasando? Señor, ¿acaso no te das cuenta de mi dolor, de mi pena, de mi queja, de mi angustia? Jesús se levanta, increpa al mar y al viento
y les dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Y a ti y a mí en esta mañana nos dice, hey, no tengas tanto miedo. Sé cauteloso, sé precavido, sé astuto, sé osado, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo. Avanza sin miedo. Encontrarás tormentas en el camino que querrán ahogar tus ilusiones y tus sueños. Habrán situaciones desgastantes, pero tranquilo, tranquila. Yo estoy ahí. El mañana tú no sabes lo que será, pero allá yo te estaré esperando. Estás en buenas manos. Estás en mis manos. Tranquilo, tranquila. Planea. Discierne. Avanza. Sé fuerte. Yo te acompañaré. Yo estaré a tu lado. No tengas miedo. Yo te acompaño. Yo soy tu Dios. Y jamás te abandonaré. Jamás. No tengas miedo. Handara variara y sirabara. Shira variara bandara yala y shiara. Sira variala y shara variala y sira. Sandara variala y sadara. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Y vamos a cantar todos y todas esta parte, todos, con nuestros ojos cerrados, con nuestras palmas, nuestras manos con las palmas hacia arriba, y vas a decir, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué Tengo miedo si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y pensando en el dolor, en la muerte, en la soledad, en la tristeza, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis espirituales, económicos, en los momentos de zozobra interior, en los momentos de lucha, pensando en todo eso, tú y yo vamos a gritar, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué Tengo miedo si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y pensando en esas cosas que tienes que enfrentar esta semana, actividades, proyectos, decisiones, rupturas,
y pensando en actividades, decisiones que ustedes y yo tendremos que realizar esta semana. Vamos a decir, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Nada es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible. Nada. Digámoslo, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Repítelo. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¡Aleluya! Nada es imposible para ti. ¡Gloria a Dios! ¡Fuertes aplausos! Nada es imposible para ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Amén, amén, amén.